Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy voy a tratar de hacer algo que me costó entender en su momento, sobre todo cuando estaba sacando la carrera de ingeniería, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más rápida y sencilla posible. Hice un repo, también mostré un post en YouTube y en LinkedIn y espero que lo podamos entender juntitos. Ya hice una explicación técnica y una sencilla. Lo pasé por la inteligencia artificial, obviamente, para que se vea bonito y no cometer faltas de ortografía, igual que los correos. Y acá está. Ya le voy a dejar el repo también acá abajito en caso de que no lo tengan. Empezamos. ¿Qué es Solid? Solid es simplemente una sigla, ¿ya? Que en su momento difundió Robert C. Martin en su libro Código Limpio. Lo puedes encontrar si quieres libros más baratos que en físico, sobre todo en Chile. Puedes utilizar Google Books o Amazon Kindle sin necesidad de tener una Kindle. Lo compras ahí y lo puedes bajar en tu celular y leer desde ahí incluso en la misma página web. ¿Ya? Esa es mi forma de tener libros fácil. También tienes audiolibros en YouTube o audiolibros en Audible, que según recuerdo también es de Amazon. Puede que me equivoque, pero sí, en su momento también pagué esa membresía. Y empezamos. Ya, estos principios son más que mal para poder hacer un código sostenible en el tiempo y que también sea fácil de escalar. Escalar significa que le podamos agregar más características de una manera sencilla y relativamente rápida. Ya, así que bueno, empecemos. El primer principio es el principio de responsabilidad única, Single Responsibility Principle. Lo que habla es de que si estamos creando, ojo con esto, paréntesis, estos principios son aplicables a la programación orientada a objetos, funcional, estructurada. Ya, no te preocupes con que hablemos de clases o interfaces, porque también los podrías aplicar, quizás no todos, o puedes ser todos, o la mitad de esto, o solamente alguno, a tu proyecto y no te preocupes el tipo de programación que estás utilizando, porque igual lo puedes aplicar. Ya, volvemos. Ya. El principio de responsabilidad única significa que una clase, módulo, método, lo que como estés trabajando, haga una cosa y la haga bien. Así de sencillo. ¿Qué dice en la explicación sencilla? No debe tratar de hacer demasiadas cosas a la vez porque es lo que puede hacer difícil entender y arreglar. Por ejemplo, si lo llevamos al área, a una empresa, tenemos recursos humanos, contabilidad, oficina de partes. Si queremos que recursos humanos legalice ciertos documentos del área de contabilidad o viceversa, o que se trasladen simplemente documentos físicos, ocupamos al área de oficina de partes, no a la misma área de recursos humanos. Para eso se encarga la oficina de partes, es llegar y distribuir ciertos papeles de manera física, también digital, a las entidades correspondientes. Eso es oficina de partes. Oficina de partes no va a ser temas de recursos humanos ni va a ser temas contables. Solamente va a distribuir según corresponda y organizar también la distribución. Eso. Así de sencillo. Vamos al abierto cerrado. Ya, el primer principio que dije, el principio de responsabilidad única, es el que tú puedes aplicar en cualquier parte. Ya, es así de sencillo. Que los programas hagan. Es mejor tener programas que estén bien segmentados a un programa que a solamente una sola cosa que haga absolutamente todo y sea difícil de mantener. Así que este es uno de los principios más fáciles, en mi opinión, de implementar. Vamos con el principio abierto y cerrado. Otro principio que puedes aplicar de manera sencilla. Esto dice la aplicación técnica que obviamente las clases, módulos, componentes, métodos, lo que quieras, deben estar abiertos a la extensión pero cerrados a la modificación. Esto quiere decir que en la práctica yo no debería tener que modificar nada que hice anteriormente para crear nuevas funcionalidades. Debería poder extenderlas. Si hablamos, por ejemplo, de frontend y hablamos de componentes, no de clases, podemos estar diciendo que si tenemos un componente que haga una cosa y queremos añadir nuevas funcionalidades, no tenemos para qué modificar el funcionamiento o el corazón del componente principal para hacer esas cosas. Simplemente tendríamos que hacer un componente nuevo más pequeños y a lo más invocarlos en el componente padre. Pero no vamos a modificar lo que ya hace el componente padre ni crear toda esa funcionalidad ahí. Simplemente vamos a crear un componente más pequeño y lo vamos a invocar desde el componente padre a lo más. Ya, lo mismo puede ser a las clases. Yo no vería por qué, si tengo una clase padre, tener que volver a la clase padre para extender su funcionamiento modificándola, sino que debería ser capaz de crear una clase hija y ahí extender el funcionamiento en la práctica y heredar lo que ya tenía la clase padre y a su vez agregar los nuevos funcionamientos. Eso es, nada más. ¿Ya? Eso es el principio abierto y cerrado. Abierto para extensión, pero cerrado para la modificación. Espero que se entienda. También es relativamente sencillo de aplicar. ¿Ya? Vamos acá. Este es el principio de sustitución del ISCO. En el curso de Héctor de León que hice sobre Solid en su momento, de Héctor de León, perdón, eh, él lo explica de una manera bien sencilla y ahí lo aprendí muy bien, que es las clases hijas no deben de sustituir el comportamiento de las clases padres.
Así lo explica él y la verdad es que me pareció más sencillo de esa forma. Acá no está escrito así. Aquí estamos diciendo, las subclases deben ser sustituibles por sus superclases. La explicación sencilla, ahí lo dice, es como un hijo que hereda las habilidades del padre. Si tú sacas al padre de ahí y colocas al hijo, no te vas a dar ni cuenta. Si después el hijo sale de ahí y colocas al padre, tampoco. Imagínate que es como alguien que sale de vacaciones. Tienes a un tienes un grupo de desarrolladores de software y digamos que ambos son full stack. Entonces, si Juanito se va de vacaciones, puede quedar Pedrito sin ningún problema y tú no lo vas a notar. Después vuelve el anterior y sale Pedrito de vacaciones y deja haciendo lo mismo y tú no deberías notar la diferencia en la práctica. Ya así se puede entender mejor. Eh, Mucho se dice que los principios SOLID también son capaces de pisarse entre sí o que hay una pelea entre algunos principios, porque a lo mejor tú no puedes aplicarlos todos a la vez, pero sí puedes aplicar ciertas partes. ¿Ya? Quizás no ocupes el principio de sustitución del ISCOP, pero sí vas a ocupar el principio abierto y cerrado y también vas a ocupar el principio de responsabilidad única. ¿Ya? No te preocupes de estresarte con que los tienes que aplicar todos. ¿Ya? Simplemente son una gran ayuda para hacer el código sostenible y tú puedes elegir cuál vas a ocupar, si vas a ocupar todos o simplemente alguno de ellos o un conjunto de ellos solamente. En alguna parte y en otros puedes aplicar otros. Así que eso es el principio de sustitución del ISCO. Ya, vamos con el siguiente. Y el siguiente sería el principio de segregación de interfaces. Ya, no nos compliquemos la vida. Esto es, en vez de crear una interfaz, o también lo puedes llevar a las clases abstractas, o que sean grandes, con muchas funciones, con muchos métodos que se tengan que implementar, simplemente vas y haces de una clase, de una clase abstracta, varias clases abstractas, o puedes hacerlo en interfaces, que esto se refiere más a las interfaces, pero si usas Python, recuerda que por lo menos se utilizan clases abstractas. Entonces estoy tratando de explicarlo en casos que no siempre tengan interfaces. Pero el tema es segmentar. Ya, si tú, por ejemplo, tienes dos clases y quieres que una solamente implemente ciertas cosas y el otro otras cosas más un poco de esto, lo único que tienes que hacer es creas tres interfaces en vez de una grande, implementas dos interfaces en la clase A y implementas solo una de esas interfaces en la clase B. Y listo. Eso es segmentar, nada más. Hablamos de que sea más fácil implementar clases que difícil. Así que eso es. Y así también evitas estos trucos que es como por ejemplo en C Sharp que tú puedes colocar que la no implementación de un método en una interfaz. Entonces así cuando tú no implementes algo no te va a dar error. Pero ahí hay un problema porque debería dártelo. Entonces, ojo con eso. Mejor dividir clases, o sea, interfaces más pequeñas que hacer una más grande. O si lo llevamos a clases abstractas, crear varias clases abstractas, simplemente. Ya, solo que si lo llevamos a clases abstractas, recuerda que por lo menos lenguajes como C Sharp solamente pueden heredar de una clase padre, mientras que pueden implementar muchas interfaces, ya una n cantidad. Ya no pasa lo mismo con otros lenguajes de programación, así que por eso trato de explicarlo en las dos partes. Así que eso, sigamos para abajo. ¿Cuál viene después? Viene el principio de inversión dependencia. ¿Ya? Aquí muchos nos confundimos la primera vez, también lo digo, con cuando usamos inyección dependencia. Decimos, esto es inyección dependencia. No, solamente es un alcance de nombre. Pero también se puede utilizar. O sea, ¿se utiliza la inyección dependencia en el principio de inversión dependencia? Sí, lo vas a utilizar. Por ejemplo, si lo llevamos a C Sharp o también puede ser en otro lenguaje que utilicemos programación orientada a objetos, recordemos que la inyección de dependencia fácil no es más que colocar como un parámetro, perdón, un objeto o una clase que ya ha sido instanciada en otro. Entonces a eso ya sería la inyección de dependencia. Ya si lo llevamos por ejemplo a C Sharp, nosotros hacemos inyección de dependencia en la parte del startup o del program y ahí decimos todo lo que se va a inyectar para que quede accesible a cualquier otro servicio o controlador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos tener un servicio y podemos tener otro servicio que dependa de ese en una inyección de dependencia, pero también pueden ocuparse por separado, sin necesidad de que ese tenga que ser inyectado por ahí. Lo mismo dice en la explicación sencilla. Deben ser capaces de trabajar de manera independiente, como amigos que pueden jugar juntos, pero también jugar solos.
Entonces, no necesariamente un servicio tiene que depender 100% de la inyección de dependencia de otros servicios, por ejemplo, si lo llevamos a clases. No, pueden trabajar los dos separados y a la vez también pueden trabajar juntos. ¿Ya? Eso lo podemos ver en controladores y en servicios. Sin ningún problema también lo podríamos llevar en Angular. Si estamos usando Angular con TypeScript, por ejemplo, también sería lo mismo. Podemos inyectar dependencia a un componente, pero también puede trabajar solo sin necesidad de la inyección de dependencia. Y lo mismo en la práctica, el que es inyectado también puede trabajar por sí mismo. ¿Ya? O sea, pueden trabajar juntos como equipo o separaditos. Así que eso. Bueno, espero que te haya podido ayudar, que no haya sido más enredado quizás de lo que te enseñaron en algún momento. Y si cometí un error, por favor, díganmelo, no hay problema. A veces uno se confunde y en la práctica es lo que siento que podría compartir con ustedes. Así que nada, los principios SOLID son solicitados a veces en entrevistas laborales y puede que este repo te pueda ayudar a estudiar para que cuando tengas que contestar puedas hacerlo de una manera sencilla y también técnica. Eso, espero que estés súper.